La geopolítica a menudo se parece al ajedrez. Movimientos lentos, calculados, donde una sola pieza puede de repente cambiar todo el tablero. Totalmente. Y hoy vamos a analizar a fondo una de esas partidas que se está jugando ahora mismo en Oriente Medio. Una partida donde, según el análisis que traemos hoy del canal Historia Geopolítica, parece que se acaba de anunciar un jaque mate. Exacto. La verdad es que el planteamiento es de los que te dejan pensando. Sugiere un escenario que ha cambiado de forma radical, pero radical en cuestión de semanas. Sí, alterando por completo el equilibrio de poder entre Israel e Irán, todo a raíz del reciente colapso en Siria. Nuestra misión de hoy, entonces, es desgranar esa partida movimiento a movimiento. Entender las claves, ¿sí? Entender cómo se han neutralizado a Siria, cómo se ha creado un corredor aéreo, que antes era, impensable, y sobre todo cómo se ha debilitado la que era la pieza más fuerte de Irán en la región. Hezbollah. Hezbollah. Queremos ver qué significa todo esto para la estabilidad de la zona. Así que si te parece, vamos al lío. ¿Vamos a ello? De acuerdo. Para empezar a desgranar esto. El tablero se agita con la caída de Assad en Siria. En medio de todo ese caos, ¿cuál es el primer movimiento que hace Israel según este análisis? Pues fue un movimiento inmediato y sobre todo contundente. Sí. Mientras todas las cámaras y la atención internacional apuntaban al drama político que se vivía en Damasco, las fuerzas terrestres israelíes se movieron ¿Hacia dónde? hacia el lado sirio de los Altos del Golán. Pero ojo, no fue una simple incursión. No. Fue una expansión en toda regla de la zona desmilitarizada, tomando cimas y posiciones estratégicas clave. ¿Y eso, en términos prácticos, qué significa? Poner tanques a 30 kilómetros de Damasco es algo más que un movimiento defensivo. Desde luego. Es un mensaje. Un mensaje muy claro. Clarísimo. Es como posicionar tus torres directamente en el borde del tablero del adversario. Es decirles, os estamos viendo y podemos llegar a la capital en cuestión de horas. Entiendo. Pero lo más importante, y aquí está la clave del primer acto, es que este avance terrestre fue solo la antesala. ¿La antesala de qué? De algo mucho mayor que estaba ocurriendo en el aire. Y aquí es donde el análisis habla de una operación aérea masiva, casi sin precedentes. Es que la palabra masiva casi se queda corta. La fuente detalla más de 480 objetivos atacados por todo el país. ¿480? Sí, y no son ataques aislados. Es una campaña sistemática, coordinada, a una escala que no habíamos visto. Damasco, Tartus, Alepo, Homs. El vídeo que analiza la fuente destaca una explosión cerca de Tartus que fue tan brutal que los sismógrafos la registraron. Exacto, como un terremoto de magnitud 3.0. Increíble. Eso nos da una idea de la escala de la munición que estaban utilizando. No iban a por objetivos menores. ¿Y el resultado final de toda esta campaña? Pues, según la fuente, la destrucción de aproximadamente el 80% de la capacidad militar de Siria. ¿80%? 80%. Cazas, helicópteros, depósitos de misiles, pero sobre todo, y esto es lo crucial para el resto de la partida, sus sistemas de defensa aérea. El análisis usa un término muy gráfico. Lo llama convertir a Siria en una zona de defensa estéril. Sí. Lienzo en blanco. No se trata solo de eliminar a Siria como una amenaza directa, que ya no lo es. Se trata de limpiar metódicamente todas las piezas defensivas del oponente en esa zona del tablero. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo final? Porque al eliminar las defensas sirias, Israel no solo estaba borrando una amenaza. ¿Estaba construyendo algo? Estaba, sin que casi nadie se diera cuenta, construyendo una autopista. ¿Una autopista? ¿Hacia dónde? Hacia Teherán. Y aquí es donde la partida da un vuelco total. Espera un momento, porque aquí hay algo que a priori no me cuadra. A ver. Siempre se ha dicho que un ataque israelí a gran escala contra Irán era una pesadilla logística, casi imposible por la distancia. ¿Cómo resuelve esta nueva situación en Siria, ese problema tan fundamental? Es que esa es la madre del cordero de todo el análisis. Ajá. Durante años, todo el mundo, todos los analistas, se han estado fijando en la pieza equivocada del puzzle. ¿En cuál se fijaban? En el caza más avanzado, el F-35. Pero el problema no era el caza. ¿Cuál era? El problema era algo aparentemente mucho más aburrido. ¿Dónde aparcar el camión de la gasolina en mitad del aire? ¿Te refieres a los aviones cisterna para el repostaje? Exacto. La geografía es la que es. De Israel a Teherán y volver a casa son unos 3.000 kilómetros. ¿Y el alcance de los F-35? Unos 2.100 kilómetros en configuración de combate. Las cuentas no salen. Podrían usar depósitos externos de combustible, ¿no? Sí, claro, podrían, pero... Pero entonces pierden su principal ventaja. Su superpoder, la capacidad furtiva, el sigilo. Claro.
Es una paradoja tremenda. El F-35 es un fantasma en el radar, pero en el momento que le cuelgas depósitos externos, es como ponerle un cartel de neón que parpadea y dice, estoy aquí. Pierde toda la gracia. ¿Y un F-35 sin sigilo en el espacio aéreo iraní es? Es un blanco muy, muy caro. Entendido. Así que la única opción viable era repostar en el aire con aviones cisterna. Pero claro, estos aviones son tremendamente vulnerables. Son el eslabón más débil de la cadena, sin duda. Grandes, lentos, predecibles. Un blanco perfecto. Y el espacio aéreo sirio hasta hace nada era un campo de minas antiaéreo. Exacto, era una de las zonas con mayor densidad de defensas del mundo, lleno de sistemas rusos muy capaces, como los SA-22 o los SA-17. La fuente nos recuerda que en 2018 las defensas sirias ya lograron derribar un F-16 israelí. Efectivamente. O sea que para un avión cisterna, Siria era una zona de exclusión aérea de facto. Era un muro infranqueable. Y ahora, tras destruir el 80 o 90% de esas defensas, El muro ha desaparecido, se ha convertido en una autopista. en una autopista de 6 carriles. La línea del frente aéreo, como la llama la fuente, se ha desplazado de golpe entre 600 y 700 kilómetros hacia el este. ¿Es un cambio brutal? ¡Brutal! De repente los aviones cisterna israelíes pueden operar sobre Siria con una seguridad relativa, esperando a que los F-35 vuelvan de su misión. Lo que lo cambia absolutamente todo. Todo. Ya no necesitan depender de nadie, ni de bases en otros países, ni del apoyo logístico de Estados Unidos. Cambia toda la ecuación estratégica. Ahora, un F-35 puede despegar, cruzar este corredor seguro sobre Siria, ejecutar su misión sobre Irán y a la vuelta encontrarse con su gasolinera aérea sobre territorio sirio para repostar tranquilamente y volver a casa. Se abre la puerta a un ataque unilateral. Exacto, y esa es la jugada de jaque. De acuerdo, la capacidad ofensiva ahora es evidente. Han creado este corredor. Pero un ataque no va solo de llegar, sino de asumir la respuesta. Y la respuesta de Irán siempre ha tenido un nombre propio: Hezbollah. Así es. ¿Qué dice el análisis sobre cómo Israel ha desactivado esa bomba de relojería que tenían en el Líbano? Pues aquí entramos en la segunda parte del plan, la defensiva. Y tienes toda la razón. Si en esta partida de ajedrez Siria era un peón que ha sido sacrificado para abrir el tablero, Hezbollah no era un peón. No. Hezbollah era la torre que defendía al rey iraní, su principal elemento disuasorio, sin ninguna duda. Con un arsenal de misiles que, bueno, las estimaciones son de locos. Las cifras son mareantes. Se habla desde 130.000 ¿130.000? hasta 1.000.000 de cohetes y misiles. Sea cual sea el número real, la capacidad de hacer llover fuego sobre las ciudades israelíes era la garantía de que un ataque a Irán tendría un coste inasumible. Y para anular esa garantía, el análisis describe una estrategia doble. Sí, un ataque en dos frentes. Empecemos por el primero. ¿Cómo les han afectado los movimientos en el Golán de los que hablábamos al principio? Pues de forma decisiva. ¿Recuerdas ese avance terrestre del que hablamos? Sí, la toma de las cimas estratégicas. Pues bien, mientras se producía ese avance, unidades israelíes tomaron silenciosamente el control del lado sirio del Monte Hermón. Un pico de más de 2.800 metros. Un punto geográfico clave en la frontera. El más clave de todos. Porque esa montaña, por su propia orografía, creaba algo que en argot militar se llama un punto ciego de radar. Una sombra. Justo, proyectaba una sombra de radar sobre partes del Líbano y de Siria. Y esa sombra era su autopista logística. O sea, que la usaban para mover material sin ser vistos por los radares israelíes. Constantemente. Era la columna vertebral de su corredor terrestre para enviar armas, tecnología y suministros desde Irán, a través de Siria, hasta el Líbano. Todo al amparo de esa sombra de radar. También para infiltrar drones, menciona la fuente. También para eso, a baja altura. Era su vía de suministro segura. Y ahora Israel controla la cima. Es como encender la luz en una habitación que siempre había estado a oscuras. Exactamente esa es la analogía. Ahora pueden instalar sus propios radares y sus sistemas de vigilancia en esos picos. El punto ciego desaparece. Fin de la autopista. Se acabó. Ahora tienen un sistema de alerta temprana que ve en profundidad Siria y Líbano. La ruta de suministro queda completamente expuesta. De hecho, la fuente menciona algo muy revelador. Sí, que el propio nuevo líder de Hezbollah admitió públicamente hace poco que su ruta de suministro a través de Siria se ha perdido. O sea que están aislados logísticamente. Aislados. Ese es un golpe durísimo.
Pero el análisis habla de una segunda parte de la estrategia, una que suena casi a película de espías. Totalmente. Aquí entramos de lleno en el terreno de la inteligencia, en la guerra en la sombra. ¿De qué habla la fuente? El análisis describe semanas de lo que llama ataques de decapitación, Operaciones selectivas. quirúrgicas, contra la cúpula de mando de Hezbolá. Al eliminar a un líder tras otro, a un comandante tras otro, se crearon deliberadamente vacíos de poder en la jerarquía de la organización. Lo que en cualquier organización genera caos, pero también obliga a que gente de rangos inferiores ascienda muy rápido para tapar los huecos. Exacto. Y aquí es donde el análisis plantea el giro de guión, la verdadera jugada maestra de inteligencia. A ver, Se afirma que el Mossad, la agencia israelí, ya tenía agentes infiltrados desde hace tiempo en los rangos medios y bajos de Hezbolá, agentes durmientes. ¿y con esta promoción forzada? No me digas. Exacto. De repente, Israel tiene a su gente no en el sótano, sino en la sala de juntas de Hezbolá. ¿Es eso lo que sugiere la fuente? Eso es precisamente lo que plantea, que con esta ola de ascensos forzados, esos agentes durmientes han tenido la oportunidad de subir en el escalafón y ahora ocupan posiciones de mucho mayor poder e influencia dentro de la organización. Es una afirmación extraordinariamente audaz. Muy audaz, sí. ¿La fuente ofrece alguna evidencia concreta de esta infiltración? ¿O se presenta más como una conclusión plausible basada en los acontecimientos? Se presenta como una conclusión basada en inteligencia, aunque, como es lógico en estos casos, sin revelar las fuentes concretas de esa inteligencia. Claro. Pero el resultado estratégico que describe es demoledor. Hezbolá estaría comprometida desde dentro. Su cadena de mando ya no sería fiable. Entiendo. Es la anulación total. Es una doble anulación. Les cortas el suministro físico de armas y, a la vez, siembras la desconfianza en su propia jerarquía. Su poder disuasorio se desvanece por completo. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos ido poniendo sobre la mesa. A ver, Siria, que era un muro, ahora es un pasillo. Hezbolá, que era la gran amenaza disuasoria, está aislada y, según este análisis, infiltrada. ¿Cuál es el estado de la partida ahora mismo? ¿Dónde nos deja esto? pues el estado de la partida es que Israel, por primera vez, tiene sobre la mesa una opción militar unilateral y viable para lanzar un ataque preventivo a gran escala contra Irán. Ya no es una teoría. No, ya no es una teoría, es una capacidad real y tangible. Pueden atacar su infraestructura nuclear, sus bases militares e incluso, fíjate, plantearse ataques de decapitación contra el liderazgo en Teherán. Y eso tiene unas implicaciones políticas enormes, sobre todo en su relación con Estados Unidos. Cambia por completo la dinámica. Totalmente. Aquí es donde la estrategia militar redefine la geopolítica. El análisis que manejamos señala que Netanyahu puede ahora presentarle esta nueva capacidad a la administración Trump en bandeja de plata. Ya no es un Israel que va a Washington a pedir ayuda para solucionar el problema iraní. No, para nada. Ahora es Israel diciendo: tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos. Podemos resolver este problema por nuestra cuenta. La pregunta es, ¿estáis con nosotros o no? Les ponen una posición de fuerza negociadora tremenda. Exacto. Incluso si la Casa Blanca se muestra reacia a involucrarse directamente, Israel tiene ahora los medios para actuar, crear una situación de hechos consumados y, de una forma u otra, arrastrar a Estados Unidos al conflicto. La fuente lo resume con una frase muy potente. Potentísima. Se podría estar preparando el envío de 100.000 toneladas de diplomacia contra Irán. En resumen, hemos visto una secuencia de movimientos estratégicos que, según este análisis, han redefinido por completo el mapa de poder en Oriente Medio. Sí, una redefinición total. La neutralización de Siria, la creación de ese corredor aéreo y el desmantelamiento, al menos teórico, de la amenaza de Hezbolá. Es un cambio que le da a Israel una ventaja estratégica que no tenía hace apenas unas semanas. Dejando a Irán en una posición de extrema vulnerabilidad. Exacto. Ha perdido sus principales escudos defensivos fuera de sus fronteras, está estratégicamente mucho más expuesto. Y aquí, para terminar, queda una última reflexión. La fuente lo describe como un jaque mate. Pero en la geopolítica real, a diferencia del ajedrez, una partida nunca termina del todo, ¿verdad? No, nunca. Siempre hay un movimiento más. Poner a un adversario contra las cuerdas sin ninguna salida aparente puede forzarle a realizar movimientos desesperados e impredecibles. El famoso manotazo al tablero. Exacto.
Así que la pregunta que queda en el aire no es tanto ¿qué hará Israel con esta nueva y formidable ventaja? Sino cómo podría reaccionar un Irán acorralado. ¿Y qué nuevas piezas que ahora mismo no vemos podrían entrar inesperadamente en este tablero?